Me llamo Carmen, y soy la fundadora de Sweet Dreams, la pastelería más exitosa de la ciudad. O al menos, lo era hasta hace unas horas. Esta es la historia de cómo mi propia familia intentó destruirme, sin saber que yo ya había dado el paso más importante de mi vida. Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí abandonar mi carrera como contadora para perseguir mi verdadera pasión, la repostería. Mis padres se opusieron rotundamente. «Es una locura», gritó mi padre. «Estás tirando tu educación a la basura», lloró mi madre. Pero yo tenía un sueño, y estaba determinada a hacerlo realidad. Vendí mi auto, usé todos mis ahorros, y pedí un pequeño préstamo para abrir mi primera tienda. Trabajaba 18 horas al día, haciendo todos los pasteles yo misma, atendiendo a los clientes, y manejando las cuentas. Fueron años duros, pero poco a poco, Sweet Dreams comenzó a crecer. Mi hermana menor, Laura, siempre se burló de mi negocio. Ella siguió el camino correcto según mis padres, se graduó en administración de empresas, consiguió un trabajo en una gran corporación, y se casó con un ejecutivo. Cada reunión familiar era una oportunidad para que ella presumiera su estilo de vida corporativo mientras menospreciaba mi pequeña tienda de pasteles. Pero todo cambió hace 3 años, cuando conseguí el contrato que transformaría mi negocio. Isabel Torres, la dueña de la cadena de hoteles más lujosa del país, probó uno de mis pasteles en una boda. Al día siguiente, me llamó personalmente. «Carmen», me dijo, «quiero tus pasteles en todos mis hoteles». Ese contrato me permitió expandir Sweet Dreams a 5 ubicaciones. Contraté a más personal, compré mejor equipo, y mis ingresos se multiplicaron por 10. De repente, mi pequeña tienda se había convertido en una empresa valorada en millones. Fue entonces cuando mi familia comenzó a cambiar su actitud. Mi padre empezó a presumir con sus amigos sobre el imperio de pasteles de su hija. Mi madre comenzó a aparecer en la tienda principal para supervisar a los empleados. Y Laura dejó su trabajo corporativo y empezó a insistir en que la dejara ayudar con el negocio. «Vamos, hermana», me decía, «con mi experiencia en administración, podríamos hacer que Sweet Dreams sea aún más grande». Al principio, me negué amablemente. Conocía a mi hermana, siempre había sido manipuladora y codiciosa. Pero la presión familiar se volvió insoportable. Mis padres llamaban todos los días, insistiendo en que le diera una oportunidad a tu hermana, y que la familia debe permanecer unida. Finalmente, hace 6 meses, cometí el error de dejar que Laura se involucrara en el negocio. Le di un puesto como gerente de operaciones, pensando que podría mantenerla controlada. Grave error. Laura comenzó a hacer cambios sin consultarme. Despidió a empleados leales que habían estado conmigo desde el principio. Cambió proveedores por otros más baratos, afectando la calidad de nuestros productos. Y lo peor, empezó a tener reuniones secretas con mis padres y un abogado. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue casi demasiado tarde. Una mañana, hace 3 semanas, encontré documentos en la oficina de Laura que revelaban su plan. Había estado manipulando los registros financieros para hacer parecer que la empresa estaba perdiendo dinero bajo mi liderazgo. También descubrí correos electrónicos entre ella y mis padres, planeando una intervención familiar para forzarme a ceder el control de la empresa. Habían convencido a algunos miembros de la junta directiva, todos amigos de la familia, de que yo era incompetente. Me sentí traicionada, pero no perdí la calma. Sabía que tenía que actuar rápido y en silencio. Mientras Laura estaba ocupada con su plan, yo tuve varias reuniones privadas con Isabel Torres. Mi mejor cliente estaba a punto de convertirse en mi salvadora, pero nadie lo sabía todavía. Esta mañana, Laura finalmente hizo su movimiento. Llegó a mi oficina con mis padres y su abogado. Todos tenían esa sonrisa de superioridad que conocía tan bien. «Carmen», comenzó Laura, sosteniendo un montón de papeles, «como tu familia, estamos muy preocupados por el estado de Sweet Dreams. Los números no mienten, la empresa está en crisis bajo tu gestión». Mi padre asintió solemnemente. «Hija, tienes que aceptar que necesitas ayuda. Laura tiene la experiencia necesaria para salvar el negocio. Solo tienes que firmar estos documentos», dijo el abogado, deslizando los papeles hacia mí. «Es una transferencia temporal de control a Laura, por el bien de la empresa». Me quedé mirando los documentos, manteniendo mi rostro inexpresivo. En ese momento, mi asistente tocó la puerta.
Disculpe, señorita Carmen, pero la señora Isabel Torres está aquí para la reunión. El rostro de Laura se transformó en una mueca de preocupación. No sabía que yo tenía una reunión programada con nuestra cliente más importante. Cuando Isabel entró a la oficina, llevaba consigo su propio conjunto de documentos, y la sonrisa en su rostro me dijo que era el momento perfecto para revelar mi jugada maestra. Isabel Torres entró a mi oficina con la elegancia que la caracterizaba. A sus 60 años, era una de las empresarias más respetadas del país, y su presencia imponente hizo que Laura y mis padres se removieran incómodos en sus asientos. Buenos días a todos, dijo Isabel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, querida, estos son los documentos de los que hablamos. Laura intervino rápidamente, tratando de tomar el control de la situación. Señora Torres, qué placer tenerla aquí. Justamente estábamos en medio de una importante reestructuración empresarial. Como nueva directora ejecutiva de Sweet Dreams, me aseguraré de que su contrato. Isabel la interrumpió con un gesto de su mano. ¿Nueva directora ejecutiva? Me temo que hay un error, señorita. Laura, se apresuró a decir mi hermana. Laura Mendoza, hermana de Carmen. Ah, sí, respondió Isabel, sacando unos documentos de su maletín. La hermana que nunca apareció en las reuniones de desarrollo de productos. La que no estuvo presente durante las negociaciones de expansión. La que, según mis informes, ha estado intentando cambiar los proveedores de ingredientes premium por opciones más baratas. El rostro de Laura palideció. Mis padres se miraron nerviosos entre sí. Carmen, continuó Isabel, ¿por qué no les muestras los documentos? Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. Por supuesto. Familia, hay algo que deben saber. Hace 2 semanas, vendí el 75% de Sweet Dreams a Torres Hospitality Group. ¿Qué? Gritó Laura, poniéndose de pie de un salto. No puedes hacer eso. Necesitas la aprobación de la junta directiva. Sonreí mientras sacaba otro documento. En realidad, no. Verán, cuando fundé Sweet Dreams, establecí una estructura corporativa muy específica. La junta directiva solo tiene poder consultivo, no ejecutivo. Como fundadora y propietaria única, tenía el derecho legal de vender mis acciones a quien quisiera. El abogado de Laura comenzó a revisar frenéticamente sus papeles. Esto no puede ser legal. Isabel intervino nuevamente. Le aseguro que es completamente legal. Nuestro equipo legal lo verificó exhaustivamente antes de proceder con la compra. Mi madre comenzó a llorar. Carmen, ¿cómo pudiste vender el negocio familiar? Negocio familiar, respondí, manteniendo mi voz tranquila. ¿El mismo negocio que ustedes ridiculizaron durante años? ¿El mismo que construí sola, sin ayuda de ninguno de ustedes? ¿El mismo que Laura intentó robarme? Saqué más documentos de la carpeta. Aquí tengo pruebas de cómo Laura ha estado manipulando los registros financieros. Correos electrónicos, documentos alterados, incluso grabaciones de sus reuniones secretas con los miembros de la junta. Laura se dejó caer en su silla, toda su arrogancia anterior completamente desvanecida. Pero eso no es todo, continuó Isabel. Carmen seguirá siendo la CEO de Sweet Dreams, con control total sobre las operaciones. De hecho, expandiremos la marca internacionalmente. Comenzaremos con mis hoteles en Europa el próximo mes. Mi padre, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero, ¿qué pasará con Laura? Ella dejó su trabajo por esto. Isabel sonrió fríamente. Ah, sí. Sobre eso. Sacó un último documento de su maletín. Este es un informe detallado de todas las acciones fraudulentas que su hija menor ha realizado en las últimas semanas. Manipulación de registros financieros, interferencia con contratos existentes, intento de apropiación indebida de activos corporativos. Son delitos graves, agregué. Delitos que podrían resultar en acciones legales significativas. Laura comenzó a temblar. No, no puedes hacerme esto. Soy tu hermana. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, observando la ciudad que había visto crecer mi sueño. Tienes razón, eres mi hermana. Y por eso te voy a dar una opción. El silencio en la oficina era absoluto. Todos esperaban mis siguientes palabras, palabras que determinarían el destino de mi hermana y,
posiblemente, el futuro de toda nuestra familia. Me volví hacia mi familia, observando sus rostros uno por uno. Laura, que ahora parecía tan pequeña en su silla, tan diferente de la mujer arrogante que había intentado quitarme mi empresa. Mis padres, que finalmente comprendían la magnitud de su error. Y el abogado, que silenciosamente guardaba sus inútiles documentos. Tu opción, Laura, es la siguiente, dije con voz firme. Puedes enfrentar las consecuencias legales de tus acciones, que probablemente significarían tiempo en prisión y el fin de tu carrera profesional. Mi hermana comenzó a sollozar, pero continué. O puedes aceptar mi oferta alternativa. Isabel me miró con una pequeña sonrisa, sabiendo exactamente lo que venía. Sweet Dreams siempre ha tenido una política de segundas oportunidades, continué. Muchos de nuestros mejores empleados son personas que cometieron errores en el pasado y necesitaban una oportunidad para redimirse. Saqué un nuevo contrato de mi escritorio. Puedes empezar desde abajo, Laura. Como aprendiz en nuestra cocina principal. Trabajarás junto a nuestros pasteleros, aprendiendo cada aspecto del negocio desde sus cimientos. El mismo camino que yo seguí hace 10 años. ¿Qué? Laura me miró incrédula. ¿Quieres que sea una simple pastelera? No, corregí. Quiero que aprendas el valor del trabajo duro. Que entiendas que un negocio exitoso no se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de pasión, dedicación y respeto por el oficio. Mi padre intentó intervenir. Carmen, esto es humillante para tu hermana. Ella tiene un MBA. Y yo tenía un título en contabilidad, lo interrumpí. Pero elegí empezar desde cero porque amaba la repostería. Ahora le estoy ofreciendo a Laura la misma oportunidad que me negué a mí misma. Aprender el negocio con un salario digno y en un ambiente profesional. Isabel añadió, de hecho, fue idea de Carmen. Yo habría preferido proceder con las acciones legales. Laura se limpió las lágrimas y, por primera vez en años, vi algo diferente en sus ojos. No arrogancia, no desprecio, sino, ¿vergüenza? ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué me darías otra oportunidad después de lo que intenté hacerte? Me acerqué a ella y me arrodillé para estar a su nivel. Porque eres mi hermana. Y porque creo que bajo toda esa ambición y esa necesidad de probarte a ti misma, hay alguien que podría amar este negocio tanto como yo, si le das una oportunidad real. El contrato tiene condiciones estrictas, advirtió Isabel. Cualquier intento de sabotaje o manipulación resultará en acciones legales inmediatas. Y créame, señorita Mendoza, mis abogados están mucho mejor preparados que el suyo. Laura tomó el contrato con manos temblorosas y comenzó a leerlo. Mientras lo hacía, me dirigí a mis padres. En cuanto a ustedes dos, dije, es hora de que entiendan algo. Los amo, son mis padres, pero ya no soy la niña que necesita su aprobación para cada decisión. He construido algo importante aquí, algo que va más allá de hacer dinero. Sweet Dreams da empleo a más de 100 personas, apoya a proveedores locales, y hace felices a miles de clientes. Mi madre asintió lentamente, lágrimas en sus ojos. Lo siento, hija. Estábamos tan preocupados por el estatus y el éxito que no vimos lo extraordinaria que eres. Laura levantó la vista del contrato. Acepto, dijo suavemente. Y, lo siento, Carmen. Por todo. Tu primera jornada empieza mañana a las 5 de la mañana, respondí. No llegues tarde. Guión bajo 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 guión bajo. Han pasado 2 años desde ese día. Sweet Dreams ahora tiene presencia en 3 países, y nuestros pasteles son reconocidos internacionalmente. Isabel se ha convertido en más que una socia comercial, es una mentora y amiga. Laura me sorprendió. Después de unos meses difíciles de adaptación, descubrió que realmente tenía talento para la repostería. Su precisión y atención al detalle, las mismas cualidades que la hacían buena en el mundo corporativo, la convirtieron en una excelente pastelera. Ahora dirige nuestra nueva línea de pasteles veganos y sin gluten, un proyecto que ella misma propuso y desarrolló. Mis padres finalmente entendieron que el éxito puede tomar diferentes formas. El otro día, encontré a mi padre presumiendo en su club social no sobre los millones que vale la empresa, sino sobre el increíble pastel de bodas que su hija menor había diseñado. La semana pasada,
Mientras Laura y yo trabajábamos hasta tarde perfeccionando una nueva receta, me miró y dijo, ¿sabes? Nunca había sido tan feliz en un trabajo. Gracias por no rendirte conmigo. Sweet Dreams sigue creciendo, pero ahora es verdaderamente un negocio familiar, no porque nos una la sangre, sino porque compartimos la misma pasión y respeto por lo que hacemos. Y cada vez que alguien me pregunta el secreto de nuestro éxito, les digo lo mismo, como con cualquier buena receta, los ingredientes más importantes son el amor y el perdón. Todo lo demás es solo el glaseado sobre el pastel. Gracias por mirar. No olvides suscribirte al canal si te gustó la historia. Nos vemos en el próximo video.